La entronización de Jesús es un maravilloso evento. ¿Sí me escuchan, verdad? A los que nos ven en las redes sociales, un saludo para todos. En Hebreos, capítulo 9, el hermano leyó un texto que decía: y no por sangre de toros o de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros creemos que cuando el Señor Jesús se fue de esta tierra después de resucitado, estuvo 40 días y ascendió y llegó al santuario celestial. Dice Hechos capítulo 1 y el verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora el cielo para los apóstoles, para los discípulos, ya no era un lugar extraño. Tenían a su maestro que se había ido en las nubes. Ellos se quedaron viendo cuando Jesús fue tomado por una nube. Se acercan dos ángeles y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo se fue Jesús? Tangible, visible, audible, porque los bendijo extendiendo las manos y fue levantado y ellos lo vieron. Y así vendrá Jesús en su segunda venida. Pero dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 9: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y de aquí yo quiero puntualizar: es de donde se agarran los enemigos de la doctrina de Jesucristo y empiezan a atacar a la doctrina del santuario. Dijimos hace 2 días, si quieres tirar un edificio, no hay que pegarle al techo, hay que pegarle a los fundamentos para que sea derribado. Pues el tema del santuario es el que abrió el conjunto armonioso de verdades que hoy forma parte de esta doctrina bendita. Sin embargo, hay personas, una gran mayoría, que creen que Jesús, cuando se fue de aquí de la tierra, llegó ¿a dónde? ¿Qué dice el texto? Vamos a ir despacio. Yo quiero que se entienda esto. Yo quiero que nadie se vaya con inquietudes. Nosotros sabemos y predicamos que Jesús, cuando se fue de la tierra, llegó al santuario celestial, a la parte llamada lugar ¿qué? Vamos a ponernos de acuerdo, esto es interesante. Llegó al lugar santo, hermanos. Quiero que leamos Hebreos 8:5. Hebreos 8:5 dice que estas eran figuras de las cosas celestiales. Como se le dijo a Moisés: haz todas las cosas conforme se te mostró en el monte. Para que Moisés hiciera un santuario aquí en la tierra, se le mostró ¿qué cosa? El original en el cielo. Dice Hebreos 8:5. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, prestemos atención, hermana, por favor. Escuchen lo que dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Se le mostró un modelo.
¿Y cuál es ese modelo? El original, el santuario celestial. Y le dijo que lo hiciera igual, solamente que en miniatura. Así que estamos entendiendo que el santuario en la tierra tenía un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Y por qué el santuario en la tierra tenía un lugar santo y un lugar santísimo? Porque el santuario en el cielo también lo tiene igual. ¿Estamos de acuerdo? De manera que el apóstol Pablo a los hebreos, que escribió en el año 63-64, está diciendo que Jesús entró de una vez para siempre al lugar que santísimo. ¿Y qué te dicen los que se oponen a la doctrina del santuario? Mira, tú dices que en 1844 y Pablo está diciendo en el año 63 que Jesús ya había entrado ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y te preguntan, ¿dónde está el trono de Dios? ¿Cuál es la respuesta? En el lugar santísimo. Ahora bien, te muestran Hebreos 8:1. Ahora bien, el tema principal del que venimos hablando es que tenemos a tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Mira, se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. ¿En dónde? Te dicen ellos. Tú acabas de decir que en el lugar santísimo. Y te van levantando. Y si no hemos considerado estos textos, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio y fue obediente. ¿Y qué más dice? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Los que se oponen a la doctrina del santuario te van a citar como 70, 80 textos de la Biblia donde dice que Jesús llegó y se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Y también te citan Hechos capítulo 7, 55 y 56. Ese sí quiero que por favor, hermanita, nos ayude a leerlo. Hechos 7, 55 y 56. Oigan qué dice la divina providencia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Gracias. Gracias, hermana. Gracias. ¿En qué año sucedió esto que la hermana acaba de leer? En el año 34. Y cuando yo digo ellos, entiéndase que me refiero a los que se oponen a la doctrina del santuario. Ellos dicen: ¿en qué año fue apedreado el mártir Esteban? Te preguntan. Y tú le dices año 34. Y te dicen: sí me gusta que estudies, hermano. Estoy estudiando con alguien que está preparado. Te dan para arriba para después azotarte. Tú dices año 34. Y te dicen: ¿ves? Esteban lo ve a la diestra de Dios. ¿Y sabes dónde estaba? Te dicen: ¿sabes dónde estaba Jesús? En el lugar santísimo, a la diestra de Dios en el año 34. ¿Sí me están captando? Hermano, y te citan un montonal de textos. Y eso lo dice Cristo en su santuario, en una página creo que es 19, 20 o 21. Por ahí así. Dice, hermanos, que esos textos que son para embellecer la doctrina del Señor, lo agarran para atacar. Y si nosotros no hemos entendido estos textos, hay dos reacciones. O te callas y te quedas sentadito humildemente,
o te barajustas, que sería lo peor. Empezar a decir cosas que van a ofender a Dios. Yo ese día dije, a mí me han preguntado, y si a ti no te han preguntado, en cualquier momento te van a preguntar. Tú predicas que Jesús en 1844 salió del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Entonces tú dices que antes de 1844 Jesús estuvo en el lugar santo. Amén. ¿Me lo puedes comprobar con la Biblia? ¿Sí? Ahí está el asunto. Y en este momento yo quiero dejar claras las cosas, porque vale más que lo estudiemos aquí a que nos avergüencen allá afuera. ¿Cuál es el título del tema? ¿En dónde vio? A ver, pregunto, ¿en qué año dijimos que escribió Pablo a los hebreos? ¿Cuánto? 65, unos dicen 64, por ahí. ¿Sí? Y Pablo dice, según el texto, que ahora vamos a aclarar, entró de una vez para siempre, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Así dice el texto. Entró de una vez. Y cuando dice entró, ¿a qué se refiere? ¿Que va a entrar todavía? En el año 65, dice el hermano Pablo, está diciendo, entró. ¿Qué se entiende? Que ya entró. Y tú, hermano, me vienes a decir que en 1844 y ya nos metieron en serios problemas. Y dice, y se sentó. No dice se va a sentar en 1844. Se sentó a la diestra del trono. Lugar santísimo, te dicen. Hermanos, por eso es importante que estudiemos. Yo estoy plenamente seguro. Puedo azotar mi cabeza tan seguro de que Jesús en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero tenemos que comprobarlo. Y tiene que ser con la Biblia. Porque no vamos a ir con los que no conocen el espíritu de profecía, porque vamos a salir avergonzados. Dijo, nos van a... Hermanos, cuando ya tú los escuchaste, cuando les diste ya 2 horas para que desahoguen todos los textos que traen, y todavía les preguntas, ya no hay más. ¿Sí? Entonces ahora tomas tu tiempo. Le diste 2 horas a él, que te escuchen 2 horas a ti. ¿Quién escribió primero? Es la pregunta que yo hago. ¿Pablo o Juan? Pablo. ¿Y Juan cuándo escribió el Apocalipsis? En el año 95, 96. Y por ahí vamos a empezar. Pero yo quiero preguntarles a todos, hermanos, por favor, nos conectemos. Esto es interesante. ¿Qué había en el atrio? 2 muebles. El altar de sacrificio y la fuente de bronce. Y eso lo vimos desde el segundo tema. ¿Qué hay en la parte llamada lugar santo? ¿Qué había? La mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y cuando yo platico con ellos, se los repito. A ver, hermanos, ¿qué había en la parte llamada santísimo? El arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el recipiente con maná. Y vuelvo a regresar. ¿Qué dijimos que había en el santo? La mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. De manera que se les vaya, ¿qué? Grabando, porque estamos hablando de una simbología profética. Cuando ya veo que se les grabó, entonces sí, les pregunto, ¿quién escribió primero? No, pues Pablo en el 64, 65. ¿Y cuándo escribió Juan el Apocalipsis? No, en el 95, 96. Ahora yo les digo, estoy estudiando con alguien que sabe.
¿En dónde vio Juan a Jesús en el año 95? Ayúdenme a leer. Ahí está el texto. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahora yo les pregunto a ellos, ¿en dónde estaba el candelero? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan sencillo? ¿En dónde estaba el candelero? ¿Y cuál es el problema? Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿En dónde andaba Jesús? ¿Cuál es el problema? Juan lo ve a Jesús en la parte llamada lugar que santo del santuario celestial. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿Alguien cree lo que estamos estudiando? La entronización de Jesús. Esto está en Apocalipsis capítulo 4, 1 y 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo, sube acá, yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan está viendo el santuario celestial, y está viendo un trono, y está viendo sobre el trono uno que estaba sentado. Surge una pregunta, ¿y quién es el que estaba sentado en este trono? Y surge otra pregunta, ¿y en dónde estaba este trono? El versículo 3, 4 y 5 de Apocalipsis 4. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Pregunto, ¿cuántos sacerdotes oficiaban en el lugar santo? Primera de Crónicas 24, 18. Ahí dice que eran 24 sacerdotes que oficiaban en la parte llamada lugar santo. ¿Cómo hay casualidades, verdad? No, hermanos. Dios tiene un plan bien establecido. Y dice el 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Dónde estaba este trono? No los escucho, hermanos. Lugar santo, hermanos. A veces nos dan el tema del santuario, nos doctrinan 40 minutos, el pobre hermano que llegó a doctrinar 40 minutos, y con eso nos quedamos. Y creemos que creemos la doctrina del santuario. ¿Qué decía un párrafo que estudiamos al iniciar? Muchos no creen, muchos no saben lo que, ¿qué decía? Muchos no saben lo que creen. Pregunto, ¿qué vio Juan en Apocalipsis 4?
un trono establecido, ¿en dónde? En el cielo. Y vio ahí a uno que estaba sentado en ese trono en el cielo. Y ve alrededor del trono 24 tronos. Y ve también que del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Apocalipsis 5, el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Verso 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Antes de seguir, pregunto, ¿cuántos ángeles aparecen en Apocalipsis capítulo 4? Si ustedes ven todo el capítulo, no aparecen ángeles. Ahora, sigo. 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Qué hacía Juan? Lloraba. No había ni uno digno. ¿En dónde? Ni en la tierra. 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién aparece en escena aquí? ¿Quién? Nuestro amado Jesús. ¿De dónde iba? ¿De dónde creen ustedes que iba? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué dice? Y vino y tomó de la mano derecha el libro. ¿De quién? Del que estaba sentado en el trono. Entonces ahora surge otra pregunta. ¿Y quién era el que estaba sentado en el trono? El Padre, hermanos. Era el Padre que estaba sentado en ese trono que estaba establecido en el cielo. Y ahora viene Jesús y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y qué dice la Biblia? Y cuando hubo tomado el libro, dice el 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. ¿Quiénes dicen esto? Yo escucho en las redes sociales, ¿quiénes son los 24 ancianos? Muchos dicen son ángeles. Hermanos, pero aquí dice: y nos has redimido porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es otro tema. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y quién va a reinar sobre la tierra? ¿Los ángeles? ¿Quién? Los redimidos, hermanos.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¿Qué aparece en escena ahora? Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. ¿Qué ocultó de los ojos de los discípulos a su maestro? ¿Qué fue? Una nube, pero era una nube de millares de ángeles que lo escoltaron. Gritos de alabanza y de triunfo. Hosanas. Y ahora llega. ¿A dónde? A donde estaba el Padre sentado en su trono. El verso 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué decían? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ojalá, yo quiero que me entiendan. Ahorita yo sé que en la mente de algunos pasan algunas cosas. Esto no puede ser. Esto no es imposible. A veces nos pasan las cosas porque tenemos que estudiar más. Conflicto de los siglos, página 467, ahí está. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Perdón, hermanos, hay un vento negro Volkswagen que está estorbando la entrada de un vecino. Si es de alguien, por favor, puede ir a moverlo. Y si hay otros vehículos que estorben entradas, por favor. Perdón, hermanos, un vento negro, un Volkswagen negro, está estorbando aquí al vecino de la... Perdón. No te preocupes. Hermanos, es importante esto. Pregunto, ¿qué parte del santuario celestial se le mostró a Juan en Apocalipsis 4? Ahora yo pregunto, ¿y qué había en el lugar santo? No, santuario celestial. ¿Qué vio Juan en el lugar santo? Los candelabros, un trono y un altar del incienso. ¿Qué faltaba? La mesa. ¿Y qué se ponía sobre la mesa? 2 pilas, panes sagrados, y decía, panes de la presencia. ¿Y qué nos comunica eso?
Amén. Entonces, es que yo pregunto, hermanos, a veces en el pueblo, ¿cómo comprobamos que Jesús estuvo en el lugar santo? La profecía de las 2300 tardes. No, hermanos, la profecía solo confirma la fecha en que Jesús salió del santo al santísimo. Pero allí no dice que estaba en medio de los 7 candeleros, ¿o sí? Lo que hemos visto, y hay más todavía, pero dice, se le permitió al profeta, y esta escritura está también en Patriarcas y Profetas, y está también Cristo en su santuario, pero no tiene caso que yo lo repita 3 veces. Está en Cristo en su santuario, está en Patriarcas y Profetas, y está en Conflicto de los Siglos, página 467. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representado por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. ¿Nos está quedando claro? Entonces ahora entendemos también lo otro. ¿Se equivocó Pablo al decir que se sentó a la diestra de Dios? No, Pablo está hablando con toda seguridad. Se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En qué parte del santuario celestial? Lugar santo, hermanos. Lugar santo. Y cuando a ellos le mostramos la simbología y la realidad, válgame, hermanos, nos ha tocado estudiar con personas que hasta lloran. Nos ha tocado, hermanos. Una hermana que si por ahí nos ve, la pregunta que hizo fue esa: ¿me puede comprobar usted, hermano, que Jesús estuvo en la parte llamada lugar santo del santuario celestial? Amén, le dije. Y me dice, cuando usted guste. ¿Qué le parece mañana? Me dice. Amén, le digo. ¿A qué horas? Le digo. A las 6 de la mañana. Le digo, a las 6 vamos a su casa. No, dice, a las 6 yo llego. Yo sé dónde están posando y ahí voy a llegar. 3 minutos antes de las 6 estaba tocando la puerta. Íbamos a medio tema y la hermana le empezaron a rodar sus lágrimas y dijo: gracias, Señor, por haberme mandado esta luz. Ella era de la Iglesia de Dios del Séptimo Día y ahora está con nosotros. Dice también, Primeros Escritos, página 54, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no la podría contemplar, porque dijo: si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Y subrayo lo primero: vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. ¿En dónde estaba entonces? Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Entonces, ¿en dónde había estado? En el lugar santo. Pero estaba ¿dónde? Sentado en un ¿qué? Había un trono en el lugar santo. Y cuando Pablo dice que se sentó a la diestra del trono de Dios, lugar santo, ¿cuál es el enredo?
No hay ningún enredo, hermanos. La Biblia es tan clara, la profecía es clara y el símbolo también es claro. Y Jesús, tal cual cumpliendo el símbolo, ¿qué se hacía? ¿En dónde oficiaban los sacerdotes? Lugar santo. ¿Y cuál era el otro servicio? Lugar santísimo. Cada una vez al año. Y Jesús tenía que cumplir con esa realidad. No podía pasar directamente ¿a dónde? Al lugar santísimo. No podía. ¿Está claro? Amén. Dice también, los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba. Perdón, se me quedó algo aquí importante. Dice, sí, los que se levantaron. Bueno, más arriba. Entonces Jesús se levantó del trono. Primero dice, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo y se sentó. ¿Quién vio esta escena en la profecía? Daniel capítulo 7, versículo 14 al 16. Ahí dice, fueron puestos tronos. Y allá no dice que fueron puestos tronos. Allá dice, vi un trono establecido. ¿Qué quiere decir? Que ya estaba. Y en la parte llamada lugar santísimo, la profecía dice, y fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Su cabeza era blanca. ¿Y cuál es el acto seguido? Apareció en las nubes uno como hijo de hombre y fue llevado a donde estaba también el Padre. El juez se sentó y los libros se abrieron. El juez, el Padre y los libros testigos. Y Jesús, tu abogado y el mío. ¿En qué parte sucedió eso? En el lugar santísimo. Pero ¿de dónde iba el Padre? Del lugar santo. ¿Y a dónde había estado sentado? En un trono que estaba en el lugar santo. Y Jesús llegó y se sentó en ese trono. Y dice, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. 1844. Todos aquellos que cerraron las puertas de sus templos y prohibieron a sus miembros escuchar el mensaje de los pioneros adventistas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos mientras se alejaba del trono y los conducía en un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardaos aquí, voy a mi Padre para recibir, ¿qué cosa? El reino. Aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas. ¿De dónde va a venir Jesús? Yo ese día preguntaba, ¿viene soltero o viene casado? ¿De dónde viene Jesús cuando viene a la tierra? ¿Eso quiere decir qué? ¿Cuál es el acto? Cuando se quita sus ropas de sumo sacerdote, ¿estaba en el santuario terrenal este símbolo? Sí. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, no iba a encontrarse con el pueblo. Primero tenía que lavarse y quitarse las ropas de sumo sacerdote y ponerse las ropas espléndidas.
Hermanos, el símbolo no falla. El símbolo no falla. Es tan seguro. Así que no va a fallar. Cuando Jesús deje de interceder en el lugar santísimo, cuando el ángel sellador sube de la tierra y le dice: los hijos de Dios están todos sellados. Jesús deja caer el incensario que tiene en la mano y dice: consumado es. Apocalipsis 22:11. El que es sucio sea sucio, el justo sea justo. Entonces, el templo se llena de humo. Y ahora Jesús va. ¿Y sobre quién pone los pecados? Sobre Satanás. Y ahora se quita las ropas de sumo sacerdote y se pone la de Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19. ¿Sí? Ese acto de cambio de ropas es el acto de la boda. Lo vamos a ver ahorita. Así que por eso dice aquí: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Primeros Escritos, página 55. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. ¿Qué pasó ahora con Jesús? Y es llevado también al lugar santísimo. Hermanos míos, es importante esto porque los ataques cada vez se intensifican hacia la doctrina del santuario. Y si nosotros no estamos preparados, ¿se acuerdan qué dice Mateo 24? ¿Quién me lo dice? Y vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán prodigios y señales y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, pero a los escogidos no los va a engañar. ¿Por qué? Porque se prepararon, hermanos. Porque no perdieron tiempo. Porque buscaron su salvación con temor y temblor. Porque su pasatiempo favorito era estudiar la Biblia, como los bereanos. Cuando se llevó a cabo el establecimiento del reino de gracia, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero la pregunta dice: ¿cuándo se llevó a cabo el establecimiento del reino de gracia? ¿Cuál era la nota tónica de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. ¿Cuál era la nota tónica de Jesús? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y en una ocasión dijo: el reino de Dios está entre vosotros. El reino de la gracia, Cristo en su santuario, página 82. Este párrafo también está en conflicto de los siglos. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa y mediante la fe los hombres podían llegar a ser súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad
hasta la muerte de Cristo. Existía en la promesa, pero ¿cuándo fue establecido? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la predicación era: el reino de Dios se ha acercado. ¿Estamos entendiendo? La expresión reino de Dios, estoy leyendo Cristo en su santuario, página 82. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de gracia como el reino de ¿qué? De gloria. Hay un reino de gracia y un reino de ¿qué? De gloria. ¿Y qué reino se estableció con la muerte de nuestro amado Jesús? El reino de gloria, de gracia. Y por eso Pablo, apóstol a los hebreos, le dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. San Pablo presenta el reino de la gracia en la epístola a los hebreos. Después de haber hablado de Cristo como del intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de gracia, pues la existencia de un trono presupone la existencia de un reino. No puede haber reino sin trono, ni trono sin reino. Y si Jesús estableció el reino de la gracia con su muerte, esto presupone ¿un qué? Un trono. Y nosotros nos hemos quedado con lo que nos enseñaron allá en 40 minutos, de que el trono de Dios está en el lugar santísimo, y eso es cierto. Pero la pregunta es: ¿y en dónde estuvo antes de 1844? Y cuando uno habla de estas cosas, a veces hay escándalo, como si fuera otra luz. No es otra luz, hermanos míos. Es la luz que los pioneros adventistas entendieron desde un principio. Y el espíritu de profecía que estamos estudiando, pues nos lo deja bien clarito. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Y el reino de los cielos se compone del reino de gracia y de gloria. Hermanos míos, la mayoría o casi todas las profecías exaltan el reino de Dios. ¿O no? Daniel 2, ¿cómo termina? ¿Cómo termina Daniel 2? Una piedra que es de donde viene de arriba y se hace un enorme monte. ¿Y qué quiere decirnos? El reino de Dios. ¿Y qué nos muestra Daniel 7? El reino de Dios. ¿Y qué nos muestra Daniel 11? ¿Y qué nos muestra Apocalipsis? Hermanos, todos nos hablan del reino de Dios. Y creo que nosotros queremos estar en ese reino. Tenemos que ser súbditos aquí de ese reino si queremos participar de ese reino eterno. Ahora, asimismo, el trono de gloria representa el reino ¿de qué? De gloria. Y ese reino se refería, y a ese reino se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Este reino está aún que por venir.
¿De qué disfrutamos hoy? Del reino de gracia. ¿Y qué viene a futuro? El reino de gloria. Pregunto, ¿y cuándo Jesús va a recibir el reino de gloria? Ayer el pastor Jonathan habló de ello. ¿Cuándo? ¿Qué dice Daniel 12:1? En aquel día se levantará Miguel, y él citó muy claro, levantarse es el hecho de empezar, ¿a qué? A reinar. Entonces es ahí levantarse, se quita sus ropas de sumo sacerdote y se pone las de rey de reyes. Cuando dice, este reino está aún por venir, se establecerá en ocasión del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo ha recibido, pero se establecerá cuando Él venga. Digo, no se me vaya a malentender, ya lo habrá recibido cuando ¿qué? Cuando venga por los súbditos, para llevarlos con Él en un reino que no será corrompido, un reino eterno en el cual no existe el pecado. ¿Se acuerdan lo del macho cabrío vivo? Era llevado al desierto y el pecado va a ser destruido. El reino de gloria. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Esto dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es importante. Este párrafo, Cristo en su santuario, páginas 115 y 116. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo, presentada aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital de su reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, 9 y 10. ¿Quieren tomar nota? Dice, el ángel dijo a Juan, ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Pregunto entonces, ¿quién es la esposa? La nueva Jerusalén. ¿Qué le entregan a Jesús cuando dice y se le dio reino, dominio, poder, gloria? ¿Qué se le entrega? La facultad de gobernar la nueva Jerusalén. ¿A qué somos invitados nosotros? Perdón, ¿a qué somos invitados? A las cenas de las bodas. Bienaventurados los que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Queremos estar en esa cena? Amén. Tenemos que cenar hoy con Cristo. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Queremos estar en ese reino eterno? Abramos hoy la puerta de nuestro corazón y seamos súbditos de ese reino.
Dice: salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro del esposo simboliza ¿qué cosa? La iglesia. En el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a las cenas de las bodas. Apocalipsis 19:9. Ahí dice: bienaventurados los que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Después de qué? De recibir el reino, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino, para participar de las cenas de las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis, capítulo 19, encontramos la invitación a 2 cenas, hermanos. Hay un tema que le llamamos las 2 cenas, ¿sí?, a la cual nosotros somos invitados, y bienaventurado aquel que es invitado a participar de la cena. Pero hay otra cena, más adelante al fin del capítulo, dice que se llaman a las aves del cielo a participar de las cenas de Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál es esa? ¿En cuál queremos estar? Lo voy a leer, vale la pena. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a ver el verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, y carne de caballos, y carne de jinetes, y carne de todo libre y esclavos, pequeños y grandes. ¿Cómo se le llama esto? La cena de Dios. Hermanos, o cenamos o somos cenados. No hay otra. Bienaventurados los que son invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Pero de ahí viene la otra cena, hermanos, en donde se invita a las aves a participar de la cena de Dios. ¿Queremos cenar con Dios o queremos ser la botana en la cena de Dios? De veras, hermanos, ¿qué queremos? El Señor invita a cada uno a participar de la cena de las bodas del Cordero. ¿Queréis vosotros participar? Quiero ver manos levantadas. Queremos orar por ustedes. Gracias, hermanos. Espero que esta disertación pueda quedar clara en nuestra fe y podamos, como dice la palabra, defender, dar razón de nuestra fe. Y invito al pastor Johnny, por favor, hermano, para que oremos por cada uno de los hermanos que han levantado su mano, para que el Señor pueda obrar en cada uno y podamos participar de esa bendita cena de las bodas del Cordero, donde la mesa tendrá, ¿cuánto dice?
muchos kilómetros, en la cual el Señor mismo servirá a cada uno. Oremos, hermanos, en nuestro corazón, y a los que nos ven en las redes sociales los invitamos también a orar en su corazón. Vamos a orar todos.